días, buenos días. En realidad, mira, supuestamente yo he venido de vacaciones a descansar y me está haciendo trabajar Diego. Así que, bueno, nosotros acostumbramos siempre en la congregación a repartir una hojita, no sé si le han recibido una hojita. Esa hojita es el bosquejo de lo que vamos a ir hablando, tú vas a poder ir anotando. Que los niños puedan irse a su escuelita dominical, todos los niñitos se vayan a la escuelita dominical. Pueden irse. Y de repente los que están en el más allá pueden venir más acá, no hay problema, por favor. Vengan un poquito más allá. Cuando los que no me conocen, para mí en realidad, al que yo más conozco es a mi familia y conozco más también a Diego, pero no conozco realmente la vida de mis familiares que viven aquí en Moquegua, no los conozco. Para mí es recién nuevo, así que algo que hablábamos con Diego, permítame un poquito hacer una pequeña reseña. Nosotros ya trabajamos en la iglesia por bastantes años, Dios nos ha permitido ya tener un ministerio por bastantes años. Hemos visitado iglesias de todo tipo, iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias en Medio Oriente, iglesias incluso donde predicar la palabra de Dios te cuesta la cabeza. Hemos ido en toda esta gran Latinoamérica visitando de un lado para otro, y eso obviamente nos da a entender muchas de las cosas de lo que el Señor puede ir haciendo en nuestra vida. Pero algo que decía Diego era muy interesante, ¿no? Acá tenemos muchos privilegios, muchos, yo diría demasiados privilegios. Podemos hablar, podemos cantar, podemos reunirnos con libertad. Sé que esta es una congregación relativamente nueva, y como una congregación relativamente nueva, yo me imagino que todos están esperando o expectantes qué cosa hará el Señor. Tuve la oportunidad de salir con mi esposa a hacer unas compras por acá a la vuelta y no vi ninguna iglesia. Cuando hablo de iglesia estoy hablando de una reunión, no sé si habrá otra gente más que se reúna. Pero es interesante porque hablando con Diego me decía, la iglesia necesita, hemos estado hablando acerca de los últimos tiempos, hemos estado hablando acerca de los juicios finales. Ahora, es interesante porque cuando pensamos en los juicios finales, estamos hablando de la escatología, o lo que es el estudio de los tiempos últimos o los tiempos finales. Y cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, uno empieza a darse cuenta de que Jesús habló en muchas oportunidades acerca de los últimos tiempos. Ahora, yo quiero que un momento abras tu Biblia. Yo le he puesto al mensaje el juicio de los cabritos y las ovejas. Algunos teólogos lo llaman así. Otros no les gusta ese título, otros le dicen que es el título de las naciones, que también está bien. Pero a mí me gustó ponerle el juicio de los cabritos y las ovejas, porque nos da a entender básicamente un temperamento, una característica. Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31 en adelante. Mateo 25, 31 en adelante. Si no has traído tu Biblia, no te preocupes, puedes prender tu Biblia. Yo sé que los chicos ahora traen su Biblia en el celular. Puedes también de repente agarrar una Biblia que hay por ahí. Pero mira, es interesante lo que dicen. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparte el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me descubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderé diciendo, de cierto digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Que irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Señor, venimos delante tuyo, primeramente reconociendo que el que está en este lugar es más grande, Señor, de lo que el Señor está alrededor de eso. Tú eres el Señor de toda carne. Mi Dios, te pedimos que seas tú, Señor, en medio de tu pueblo, que tu presencia sea en medio de tu pueblo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no había venido preparado en realidad para poder predicar, había venido supuestamente con jeans, con zapatillas, por eso me veo bastante informal. Pero algo que yo quiero que usted pueda entender es que, por lo que yo veo y lo que hemos hablado con Diego, es que esta congregación, la mayoría de gente es gente que tiene ya cierto recorrido en la vida cristiana. O sea, no estamos hablando de gente nueva. No hay ninguna persona nueva o que tenga de repente medio añito en la vida cristiana o un añito. No, yo veo que es gente que tiene años en la palabra de Dios. Y esto es muy interesante porque cuando tú empiezas a leer el texto bíblico, ¿no? Como ustedes son ya personas que conocen un poco la Escritura, el contexto en el cual se habla este juicio, el contexto es de las parábolas. Y recuerden que las parábolas era la explicación del reino de los cielos. Ustedes recuerdan que Jesús venía explicando las parábolas. Una de las parábolas, obviamente, era el trigo y la cizaña. Otra de las parábolas, supuestamente también eran las vírgenes, que eran 5 vírgenes que eran las sensatas y 5 vírgenes insensatas. Otra parábola era acerca de los talentos y obviamente el texto que acabamos de leer como que corona todas las parábolas que básicamente venía hablando acerca de Jesús. Ahora quiero que tú entiendas que Jesús está a punto de ser traicionado, a punto de obviamente ser crucificado. Y si tú estuvieses en los zapatos de Jesús y supieras que te van a matar, y supieras que te queda poco tiempo, y tendrías que comunicar lo más importante a tus discípulos, porque Él se lo estaba comunicando a sus discípulos y a la gente que estaba ahí, ¿qué le dirías? De repente le dirías, bueno, hay tiempo, no hay ningún problema. Yo creo que no, yo creo que el sentido de urgencia de poder hablar acerca del reino de los cielos, porque eso es a donde Él iba, era sumamente urgente. Y Él tenía que explicar exactamente qué es lo que iba a pasar o cómo era el reino de los cielos. Y para poder ir entendiendo, yo quiero que tú vayas primeramente comprendiendo un primer punto. Ustedes lo tienen ahí en su bosquejo. Primero tienes que entender que el mundo real no es tan real. ¿A qué me refiero? El mundo en el cual usted y yo vivimos no es un mundo en realidad que siempre va a durar. Me explico. Tú eres producto de todo lo que vendría a ser los químicos y lo que está en el suelo y los minerales que están en el suelo. Si tú vas a la biología me dice que todo nuestro cuerpo está formado por calcio, por hierro, etcétera, etcétera. Todo lo encuentras en la tierra. Es interesante porque la palabra de Dios dice que del polvo fuimos creados y al polvo iremos. Quiere decir que si vamos a ir al polvo, no somos eternos. Este problema el creyente del siglo XXI hasta ahorita no lo entiende, no lo comprende. ¿Por qué digo que no lo entiende, no lo comprende? Quiero que esto lo puedas tener primero bien marcado en tu cabeza. Si tú estás aquí, tú estás porque simplemente eres un peregrino de esta tierra. La iglesia del Señor ha perdido la idea de peregrinaje. No somos eternos. Vamos a pasar. En algún momento tú te vas a morir y vas a regresar a la tierra. No importan los títulos, las carreras, no interesa cuánto dinero tengas, no interesa todo lo que tengas, tú no te lo vas a llevar. Pero también hay un mundo paralelo que se llama la eternidad. Ahora, yo no sé qué pensamiento tienes acerca de la eternidad. Yo no sé si piensas que te fusionará con el universo, si piensas que vas a estar volando con un humito, si piensas que vas a ir al cielo con tu arpa y tu nube tocando. No es así. Cuando tú empiezas a pensar, obviamente, en la eternidad, estás hablando de los siglos por los siglos de los siglos, y todo lo que tú tienes aquí, no te lo vas a llevar. Por eso cuando estamos hablando del reino de los cielos, el reino de los cielos es lo real versus el reino en el cual estamos aquí, o lo que estamos viviendo. Entonces viene la pregunta, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Para qué Dios me permitió estar aquí? ¿Por qué tengo esta carrera? ¿Por qué tengo estos familiares? ¿Por qué crecí en un hogar cristiano?
¿Por qué hago lo que hago? Algo que yo tengo que ir entendiendo es que Dios nos dio un motivo, una razón por la cual estamos aquí. Mi motivo y mi razón en esta época supuestamente era ir de vacaciones. No estaba dentro de mi plan predicar, no había venido preparado para predicar. Pero entendí que el Señor siempre nos da oportunidad para poder hablar del Evangelio. Ahora, lo que yo quiero que tú entiendas, mira lo que dice el versículo 31. El versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y acá quiero que tú entiendas que Jesús viene en su gloria. Y cuando habla en su gloria, este contexto de su gloria no es que este Jesús es, hace poco hemos visto en la Navidad, pensamos en el niñito del pesebre, pensamos que él va a venir chiquito, indefenso. Hace un rato hemos cantado que él ya no va a venir como cordero, sino como león. Y cuando tú empiezas a mirar esto, en la historia universal te vas a dar cuenta que Jesús murió, obviamente resucitó, y obviamente Él ya no va a volver como el pequeñito en un pesebre. Él va a venir con toda su majestuosa, con todo lo que es, con toda su grandeza. Entonces, cuando yo veo este texto, ojo, este texto está hablando de juicio. No está hablando de gracia, por si acaso. Está hablando de juicio. Y cuando Él venga, Él viene, dice, con toda su gloria. Ahora, cuando yo pienso en toda su gloria, ¿de qué cosa estamos pensando? Quiero que un ratito abras tu Biblia en Apocalipsis 19, 11, 14. Sin perder lo que estamos viendo en el libro de Mateo. Apocalipsis 19, 11, 14. Y quiero que entiendas la dimensión del Dios que tenemos, ¿ah? No es el Dios pequeñito, el Dios chiquitito, el Dios que fue correteado por, ¿cómo se llama?, los emperadores. No. Que tuvo que vivir escondido, que nació en un pesebre. No, mira lo que dice Apocalipsis 19, 11, 14. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Mira la imagen de este Dios. Ya no viene pequeñito, sino viene en gloria. Viene con todo su ejército. Viene a juzgar. Esto es lo que a veces nosotros hemos perdido o no hemos entendido. Y cuando viene a juzgar, estamos hablando que Él viene exactamente a pedir cuentas o a decirnos muy bien, Alejandro, muy bien Diego, muy bien Daniela, Erika, ¿qué cosa has hecho con todo lo que yo te di? No es un Dios flacucho, debilucho. Y cuando mucha gente se refiere a Dios diciendo, Dios es mi pata, mi amigo, mi causa, no, un ratito. Dios es el Dios todopoderoso, grande, omnipotente. Ese es mi Dios. Con Dios no se juega. ¿Sabe? Yo veo que en la iglesia del siglo XXI mucha gente juega a la religión. Venimos los domingos, cantamos, estamos aquí, todo es bonito, todo es lindo, pero siempre creemos que eso es más que suficiente. Y decimos, ok, yo ya cumplí. ¿Realmente cumplí? Escúchame lo que te voy a decir. Si Dios te dio un día más de vida en esta tierra, es porque todavía no has cumplido. Si Dios todavía te ha dado un día más en esta tierra, es porque Dios todavía te va a demandar cosas. Mira, sigue por favor leyendo el versículo 31. El versículo 31... 32, dice, y serán reunidas delante todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y esto es bien particular y bien interesante, porque yo tengo que ir entendiendo cómo son las ovejas y los cabritos. Ahora, permítame hacer, los que me conocen saben que yo siempre ando trabajando y haciendo misiones. Esa es parte de mi trabajo y parte de lo que el Señor me ha permitido estar. Pero dice, y serán reunidas delante todas las naciones. No está hablando solamente la gente de Moquegua, no está hablando solamente la gente de Perú, no está hablando de todas las naciones. Dios está preocupado por todas las naciones.
Y cuando te hablo de todas las naciones, estoy hablando de todas etnias. Hace un rato yo les decía, no he visto otra iglesia en Los Ángeles, no he visto. No sé si se me pasó, pero no he visto. Quiere decir que Dios, si tú estás viniendo a esta congregación, quiere decir que Dios está preocupado por la gente, el vecino del costado, la gente que está más allá, la persona que vive un poquito más allá. Él está preocupado porque dice que Él está preocupado por todas las naciones. ¿Sabe? Si usted sale a predicar, nadie lo va a matar, nadie lo va a incendiar, nadie le va a hacer absolutamente nada. Conozco hermanos que tienen que caminar 45 minutos en el desierto para encontrarse en un punto determinado, orar 15 minutos para que la policía secreta no los pueda capturar y nuevamente irse. Conozco hermanos que van a iglesias subterráneas, no tienen esta libertad que tú y yo tenemos, donde tienen que esconderse y cantar despacito y bajito para que nadie les escuche. Conozco lugares donde hermanos han sido flagelados solamente por su fe y muestran las marcas de su flagelación. Entonces viene la pregunta, cuando uno empieza a decir, Señor, ¿tú estás preocupado por las naciones? Escúchame bien, la razón de ser de la iglesia es misiones. La razón de ser por la cual tú estás aquí y tienes la carrera que Dios te dio y tienes los dones y los padres y los abuelos que te dio y te enseñaron y te instruyeron por una simple razón, es para glorificar el nombre de Dios. Algo más que tú tienes que ir entendiendo. Yo te decía que acá hay un texto raro y extraño. Dice que Él apartará a las ovejas y los cabritos. Ahora, esto es muy interesante porque yo entré en un conflicto y siempre entro en un conflicto personal. Acá dice cabritos y ovejas. No dice cabritos, gatitos, perritos, patitos. No. Solamente me dice cabritos y ovejas. Entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué solamente me das 2 alternativas? ¿Por qué no me das 3 o 4 o 5 alternativas? De repente mejor me dices cabritos, patitos, no sé, gallos de pelea. No. Y cuando yo empiezo a mirar las parábolas, recuerda que estábamos hablando del reino de los cielos, ¿se acuerdan? La parábola del reino de los cielos era interesante porque también en la parábola del reino de los cielos estaba el trigo y la cizaña. No decía que había el mango, la papaya, el melocotón y la uva. No. Dijo trigo y cizaña. También habló de las vírgenes y habló de 5 sensatas y 5 insensatas. No habló de más. Entonces yo tengo que ir entendiendo que Dios algo me quiere decir cuando me está hablando de cabritos y me está hablando de ovejas. Y yo comencé a buscar, yo no soy pastor, no tengo ovejas, entonces tuve que investigar cuál era el temperamento de la cabra y cuál era el temperamento de la oveja. Es interesante porque el temperamento de la cabra dice que es un animal independiente. Le gusta comer cualquier cosa. No obedece. Muchas veces hay que amarrarlo porque se escapa. Vive en cualquier ambiente. Se adapta a todo lugar. Puede dormir a la intemperie, pero es necesario encerrarla porque tiende a escaparse. Su pelaje no es abundante, así que no es muy valioso. Y cuando se siente amenazada, se vuelve agresiva. Interesante. Entonces, cuando uno piensa en lo siguiente, dice, cabritos. ¿Saben? Yo en la vida cristiana he visto muchos hermanos, miren mis manos, hermanos, que parecen cabritos. Les hablas, se enojan, se molestan, se fastidian, dicen, pastor, tú no te metas en mi vida, tú no tienes nada que hacer aquí, esta es mi vida, yo hago lo que quiero, yo vivo como quiero, y sabes, si no me gustan, me voy a otra iglesia. He visto un montón de veces. No se sujetan, quieren hacer lo que mejor les parece. Y es interesante porque supuestamente todos tenemos cierto temperamento de cabritos. Pero después tú lees y dije, bueno, ¿cómo será la oveja? Y mira, la oveja es bien particular. Dice que la oveja es dócil, anda en grupo, es más frágil, tiene un carácter noble, reconoce la voz de su pastor
su lana produce 3 veces más que la cabra, quiere decir que es más valiosa. No cualquiera, no come cualquier cosa, sino que tienes que llevarlo a pastos frescos, porque si lo llevas a pastos no muy frescos no te come. Puede dormir afuera, pero es necesario, y no se escapa, pero es necesario guardarla, porque cuando viene un animal feroz y quiere atacar a la oveja, no se defiende. Entonces, a mi gusto, a mi criterio, como que no me gusta ser oveja. Porque me está hablando de una característica, de un temperamento. Me está hablando de ser dócil. Me está hablando de que cuando... A mí más me gustaría ser más medio cabra oveja, ¿no? Pero Dios me dice que hay ovejas y hay cabras. Quiere decir entonces que la característica, obviamente, de la oveja es un animalito dócil. Y a veces nosotros también, sin darnos cuenta, hemos dicho, o le hemos hecho mala fama al burro, ¿no? Cuando de repente no estudias, te decía tu papá, ¿qué vas a quedar burro? ¿Me escuchó? Decía, pero el burro, tú sabes que el burro se va del establo, se pierde, y el burro tiene la capacidad de regresar. La oveja no. La oveja sale, se pierde, y el pastor tiene que ir a buscarla, porque si no, no regresa. Mira, y Dios me compara entre una oveja o una cabra. La pregunta que yo tendría que hacerme es, ¿soy oveja? ¿Soy cabra? ¿Soy medio oveja cabra? Pero permítame seguir leyendo. Mira lo que dice el versículo 33, y acá es un detalle muy importante. Y pondrán las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Recordemos que estamos hablando en un contexto de juicio. Ojo, acá no estamos hablando ya en un contexto de gracia, estamos hablando en un contexto de juicio. Y dice que a las ovejas las separa a la derecha y a las cabras a la izquierda. Entonces viene la pregunta y dice, ¿qué significa eso? El judío, el que era pastor, lo entendía muy bien. Y para el judío la mano derecha significa rectitud. La mano derecha significa justicia. La mano derecha significa ir bajo un solo rumbo. Eso significa la mano derecha. La mano izquierda, en cambio, significa ir chueco. La mano izquierda significa independencia. La mano izquierda significa hacer lo que mejor me parece. Es interesante. Y también él lo entendía. Y dice que a la derecha puso a las ovejas y a la izquierda puso a los cabritos. Muchas veces hemos visto en la iglesia y en muchas iglesias en la cual muchos supuestamente dicen que son creyentes y caminan como creyentes y supuestamente hablan como creyentes, pero viven independientemente a la palabra de Dios. Mira lo que dice Colosenses 3, 1 al 2. Mira lo que dice Colosenses 3, 1 al 2. Abre tu Biblia ahí un ratito. Y si es tu Biblia, subraya lo que dice. Colosenses 3, 1 al 2. ¿Lo tienes ahí? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en el carro de abajo en tu casa. ¿Eso dice? Poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. El apóstol Pablo había entendido muy claramente la temporalidad del ser humano. El apóstol Pablo había entendido que si tú y yo estamos aquí, no es para llenar una banca, no es para tener un número más, no es para ser alguien más dentro del grupo, es para que tú puedas impactar el lugar donde Dios te puso. Es para que tú puedas comenzar a caminar contra cultura. Es para que la gente te empiece a mirar con una forma totalmente diferente. Es porque supuestamente tú has entendido quién es tu Dios y has entendido tus responsabilidades como hijo de Dios. No te has convertido en un calentabancas o uno más del montón. Mira lo que dice también. Y yo algo que yo tengo que ir entendiendo es ponerme a saber cómo sé. Yo había hablado el otro día con un hermano y me decía, pastor, ¿yo cómo sé
que soy una oveja. ¿Cuál es la distinción de una oveja? Mira lo que dice el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: benditos de mi Padre, que le dará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ojo, que los que estaban a su derecha, ¿quiénes estaban? Las ovejas, ¿ok? Y Dios le estaba diciendo a las ovejas: vengan, obviamente, para que puedan ser parte de mi reino. Y acá lo primero que tengo que entender es: mis buenas obras no me llevan al cielo. ¿A qué me refiero? Mucha gente piensa: yo soy medio buena gente, yo no mato a nadie, yo no hago cosas malas, y eso es un problema de los cristianos del siglo XXI. Yo ya no tomo, ya no fumo, ya no voy a fiestas, entonces soy una persona salva. ¿Será así? Yo ya soy medio, o sea, creo que la santidad es parecido a ser buena gente. ¿Será así? Y no, tú tienes que entender que las obras, tus obras, las cosas buenas que tú hagas, definitivamente no te van a llevar al cielo. Por una simple razón. Dice que vas a heredar el reino de los cielos y que Él había preparado el reino de los cielos antes de la fundación del mundo. Quiere decir que tus obras no te van a llevar al cielo. Eso tienes que tenerlo bien claro. A mí me molesta y me enoja, y te voy a ser honesto. Hace poco pasó la Navidad y todas las iglesias tuvieron una fiebre de llevar chocolatadas cuando hace calor, ¿no? Y panetones cuando hace calor. Y regalos porque viene la Navidad. Y yo me pregunto, bueno, y una vez que llevaste tu regalo, tus panetones, tienes que esperar la siguiente Navidad para que nuevamente entre el espíritu navideño y puedas supuestamente hacer cosas buenas. Es así. ¿Saben? La iglesia del siglo XXI se está moviendo por olas y por emociones y por impulsos. Pero no se está moviendo, la iglesia no se tiene que mover por obras o por impulsos o porque yo necesito sentirme bien. Lo segundo que tú tienes que ir entendiendo es que si usted no comprendió que su vida con el Señor tiene que ser contracultura, si usted no entendió que usted está en la tierra para poder predicar el Evangelio, no solamente con la palabra de Dios, sino con sus acciones. Si usted no entiende que cada año tiene que ser un mejor hijo, una mejor hija, un mejor abuelo, una mejor abuela, si usted no entiende que usted tiene que ser un mejor trabajador, etcétera, 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 y sigue viviendo igual, hay 3 resultados que usted tiene que entender. El primer resultado, usted de repente le falta estudiar más la palabra de Dios. Segunda cosa, usted de repente está en el proceso de ir creciendo y está luchando. O de repente usted es una cabra. Mira lo que dice Lucas 13, 22, 27. Lucas 13, 22, 27. Mira lo que dice. Y alguien le dijo: Señor, ojo que aquí también lo respondió Jesús. Mira esta pregunta osada: ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarás a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Qué interesante. ¿Sabes? Esto es muy interesante, porque cuando tú eres un creyente que realmente tuvo un encuentro con la cruz del Calvario, o estás en un proceso de ir avanzando y ir entendiendo, y eso está bien. Y si tú te estancaste en la vida cristiana, tú tendrías que recapitular y repensar si es que realmente tú has entendido la cruz del Calvario. Querido, querida, dice la palabra de Dios que yo tengo que esforzarme. Y la palabra esforzarse es ir más allá de tus fuerzas. La palabra esforzarte es poder entender que el reino de los cielos no se gana porque simplemente te crees buena gente. ¿Sabe? La gente de afuera nos mira como un montón de gente que nos han lavado el cerebro. Y de cierta forma yo les doy la razón. Porque todo lo espectacular pasa en estas 4 paredes.
Todo lo hermoso y todo lo bonito y todos los cánticos pasan en estas 4 paredes. Pero sabe, el mundo en el cual yo estoy viviendo es un mundo que cada vez está cayendo a pedazos, donde los jóvenes son viejos y donde los viejos se creen adolescentes. Un mundo en el cual los padres están dejando de lado su verdadera hombría, donde las madres están criando a los hijos. Un mundo donde supuestamente cada vez hay más caos. Y si yo tengo la palabra de Dios, ¿qué cosa cree que yo debería hacer? Seguir cantando, sentado en mi silla, alabando al Señor y diciendo, qué bonita es mi iglesia. O comenzar a entender que tengo que vivir contracultura. Mira lo que dice el versículo 35. Y es interesante porque yo no voy a tener tiempo de desmenuzar una cosa por otra cosa, pero dice que estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste. Y cuando uno empieza a leer esto, obviamente esto tú lo puedes leer en casa, hay 5 cosas que el judío hacía por naturaleza. Daba de comer, daba de beber, daba refugio, vestido, visitaba y también un poco puso la casa. O sea, hizo 6 cosas. 6 cosas que le planteó Jesús. Pero es interesante porque el cristiano, ahora la palabra cristiano, perdónenme, pero yo conozco muchos cristianos y me da vergüenza llamarlos cristianos. Me da vergüenza. ¿Sabe? Yo he estado en Medio Oriente y en Medio Oriente los musulmanes nos miran como, ¿sabes a quién miran como cristiano? Miran cristiano como a Michael Jackson, miran cristiano como a Donald Trump, miran cristiano como al Papa Francisco, miran cristiano como a Britney Spears y miran a cristiano como a nosotros. Para ellos el pensamiento cristiano es todos. Y sabe, y ellos de cierta forma tienen razón. Porque tú allá en ese contexto no puedes abrir una Biblia, no puedes hablarle del amor de Jesús porque nunca había escuchado de Jesús. No puedes ni siquiera hacer proselitismo y salir a las calles libremente a enseñar el amor de Jesús. ¿Sabes qué es lo que ellos están esperando? Están esperando ver cómo actúas, cómo hablas, qué cosa eres, qué tan honesto eres, qué tan auténtico eres. ¿Saben? En la iglesia de Latinoamérica, y permítame hablar de Latinoamérica, la gente cuando viene a la iglesia y se siente en la banca, creen que están haciendo bien. ¿Saben? Es un privilegio servir a Dios. Yo puedo decir, estoy de vacaciones, mira, discúlpame Diego, estoy de vacaciones. No debería estar acá, además no he venido preparado, me he traído mis zapatos, normalmente llevo mi traje de pastor, ¿no? Como terno, porque así dice que se visten los pastores, ¿no? Discúlpame, Diego, me estás interrumpiendo mis vacaciones. ¿Sabe? Es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. En ninguna parte de la Biblia yo veo a Jesús rogando a los discípulos diciendo, por favor, ¿puedes servir? Por favor, ¿me das una manito? Por favor, ¿alguien puede limpiar las bancas? Por favor, alguien. Yo no veo a Jesús haciendo eso. Es más, yo veo a Jesús que voltea a los discípulos y le dice, ¿ustedes también no quieren irse? ¿Sabes? Hay un concepto medio raro en la iglesia del siglo XXI. Dios no necesita nuestro servicio. Dios no necesita que nosotros podamos servirlo. ¿Saben por qué? Él nos está invitando a ser parte de su reino. Ese es un privilegio. Él nos está invitando a que supuestamente nosotros podamos vivir contracultura. Escúchame lo que te voy a decir. Dios tiene planes y propósitos y Él los va a cumplir contigo o sin mí. Él va a seguir avanzando, porque el reino de los cielos es así. Usted tiene 2 alternativas. Primera alternativa, seguir viniendo a la iglesia, cantando coritos, hacer por ahí un estudio bíblico y vivir durante la semana como mejor le parece. O usted entiende que Dios quiere gente que sea parte del reino de los cielos. ¿Sabes por qué usted y yo servimos? Por una simple palabra.
gratitud. No sé usted, pero yo estoy tan agradecido al Señor que cuando Dios me da la oportunidad de servirlo, no importa, servimos. No, pero estoy de vacaciones y tengo que descansar, no importa, servimos. No, pero mira, no importa, porque es un privilegio. ¿Saben? Acá hay una frase bien interesante en el versículo 40. Permíteme que me saltee todo esto. El versículo 40 dice: y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Recuerde que estamos hablando dentro del contexto de juicio. ¿A qué hermanos estaba diciendo? Mucha gente cree que esta parte está dirigida para la gente de afuera del mundo. Le tengo una mala noticia. Esta parte está dirigida para esos pequeñitos. Ya Jesús lo había utilizado cuando vinieron estos pequeñitos y dijo: si alguno hace tropezar a uno de estos mis pequeñitos, ustedes recuerdan, mejor póngase una piedra de molino. ¿Cuánto pesaba la piedra de molino? 1 tonelada. Amárratelo al cuello y lánzate. O sea, Jesús quería asegurarse que te fundé bien. ¿Saben por qué? Porque si esta iglesia empieza a predicar el Evangelio, si esta iglesia empieza a hablar acerca del reino de los cielos, si esta iglesia empieza a salir afuera y empieza a hablar del amor de Jesús, van a llegar hermanos nuevos. Y los que están aquí, que son más viejos, deberían ser las personas más amorosas. Deberían ser las personas más dadivosas. Deberían ser las personas más amables. Mira lo que dice Juan 17:27. Juan 17:27 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Escúchame bien, la naturaleza del creyente es amar a su prójimo. La naturaleza del creyente es andar en conjunto. La naturaleza del creyente es hacer buenas obras, no porque tienes que hacer buenas obras, sino porque tu naturaleza te lleva a hacer buenas obras. Nadie te puede obligar a hacer buenas obras. ¿No entendiste que el creyente tiene que hacer buenas obras por naturaleza? Y cuando vengan hermanos nuevos a esta congregación, cuídenlos, ámenlos, sopórtenlo, porque vienen, obviamente, son nuevos. Enséñenles, abrácenles, porque el mundo de afuera no los abraza. Y si los abraza, es para sacarles provecho. Pero viene otra pregunta. Pastor, ¿cómo sé entonces que soy cabra? Ya sé que yo soy oveja, de repente me he sentido identificado, pero de repente, mirando la palabra de Dios, me doy cuenta que soy medio cabra. ¿Cómo sé que soy cabra? Recuerda que las ovejas y las cabras viven juntas, ¿ah? Recuerda que las ovejas están en el mismo establo. Mira lo que dice el versículo 41, y esta parte es muy fuerte, muy cruda. 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Qué fuerte! Mira, no hay alternativa aquí. O eres oveja, o las cabras se van a ir al infierno. No, pero señor, un momentito, yo soy buena gente. Yo estoy aquí porque, bueno, un día me invitó Diego y estoy aquí sentado, o mi mamá me enseñó, mi papá me explicó del reino de los cielos, y yo no he matado a nadie. No. Discúlpame, perdóname. Pero, ¿sabes? Cuando yo entiendo o creo o no estoy haciendo la voluntad de Dios, es bien interesante. La palabra de Dios me enseña que para yo ser reconocido un hijo del Dios viviente, tengo que hacer la voluntad del Padre. Te hago una pregunta: ¿estás haciendo la voluntad de Dios? No estoy diciendo si eres buena gente, ¿eh? No estoy diciendo si fuiste a la última chocolatada que organizó la iglesia. No estoy diciendo eso.
No estoy diciendo si has diezmado o has dado más del 15 o el 20 o el 30% y has dado tu ofrenda sacrificial. No, no, no. Yo no te estoy diciendo eso. ¿Sabes? Mira el mismo reclamo. Y mira, le dicen lo mismo en el versículo 41. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartado maldito, y el 41 dice, porque tuve hambre, y le dice exactamente lo mismo. Tuve hambre, tuve sed, lo mismo, exactamente lo mismo. Pero hay una diferencia, mira el versículo 44. El versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? Y acá hay una palabrita, y no te servimos. ¿Sabes? Las cabras por naturaleza son egoístas. Las cabras por naturaleza siempre van a mirar por lo suyo. ¿Sabes cómo te das cuenta que eres una cabra? Cuando siempre estás diciendo, esto es para mí, yo quiero esto para mí, y yo quiero mi iglesia así, y yo quiero esto para sí, y yo quiero para mí, y para mí, y esto es para mí. ¿Sabes? Si tú te das cuenta, Jesús no reclama a las ovejas. Es más, las ovejas ni siquiera se dieron cuenta que ellos estaban sirviendo normalmente. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Hijo del Dios viviente es servir. En cambio, las cabras sí se dieron cuenta y dijeron, uy, me convertí en un calentabancas. Uy, no puse los dones, los talentos, la carrera y la profesión que tú me diste para extender el reino de los cielos. Uy, yo me pensé que era buena gente, pero tú estás pidiendo más de ser buena gente. ¿Sabes? La naturaleza del Hijo del Dios viviente es servir. Santiago ya lo había entendido. Santiago en 2:18 era muy interesante, porque Santiago era el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. Quiere decir que tenía quizás cierta idea de lo que estaba hablando. Y mira lo que dice Santiago 2:18. Pero algunos dirán, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, Santiago lo que estaba tratando de decir, el Hijo del Dios viviente se nota. El Hijo del Dios viviente sirve. El Hijo del Dios viviente no espera que lo llamen, sino siempre está dispuesto a servir. Yo quiero hacerte solamente 2 preguntas, empezando este año. Y con esto voy terminando. Mira lo que dice el versículo 45. Entonces le responderán diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Que irán estos, y hay 2 alternativas, no hay 3 alternativas, no hay 4 alternativas, pero irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Recuerda que estábamos hablando de juicio? ¿Recuerda que estábamos hablando de que supuestamente tú has nacido y estás en un lugar cristiano por algo? ¿Recuerda que hemos hablado supuestamente que las ovejas y las cabras estaban juntos? Pues te tengo una buena noticia, el Señor todavía no ha venido. El Señor todavía no ha venido a separar a sus cabras y a sus ovejas. Yo no sé si este año quieres ser más oveja o quieres ser más cabra, no lo sé. Lo que sí yo aprendí en la vida cristiana es que Dios me pidió que yo sea oveja. No me gusta, pero Dios me pidió que sea dócil. Dios me pidió que pueda caminar. O eres una oveja, o eres una cabra. O peor aún, no sabes ni siquiera qué cosa eres. Eso es más terrible. Yo quiero que pienses un momento. El año está empezando. Este es el primer domingo del año. Y quiero que pienses un momento, ¿cómo quieres vivir de aquí en adelante? Seguir en estas 4 paredes cantando cosas bonitas, sabiendo que el mundo de afuera se está cayendo a pedazos y diciendo soy una buena persona, o entender que realmente Dios te llamó para que marques tú la diferencia. Permíteme orar. Señor, quiero darte gracias.
Gracias una vez más porque tú nos permites, Señor, abrir tu palabra. Gracias porque tú nos das la libertad de leer tu escritura. Gracias, mi Dios, porque realmente, Señor, es un privilegio servirte. Y tú nos has permitido, Señor, que podamos servir. Y todos los que estamos aquí, en algún momento, Señor, hemos abrazado la cruz de Cristo. Pero también en algún momento tú nos vas a demandar y nos vas a pedir cuentas. Y nos vas a decir qué cosa hemos hecho con las cosas que tú nos has dado, con la carrera que tú nos has dado, con los estudios que tú nos has dado, con las cosas que hemos aprendido. Señor, enséñanos a ser cada vez más como ovejas, para que de acuerdo a eso podamos nosotros, mi Dios, extender el reino de los cielos más allá de lo que tú nos has pedido. A ti sea la gloria, a ti sea el honor y a ti, Señor, es a quien servimos. En el nombre de Jesucristo. Amén.